Ok, capítulo 11 de la justificación. La primera pregunta, ya adelantamos algo. Recuerden, los que no han venido, traten de, bueno, en cuanto suban las grabaciones, traten de oírlas. La pregunta 1 es: ¿qué hace Dios para justificar? Ya empezamos a platicar acerca de eso. ¿Qué hace Dios para justificar al pecador? Que Él mismo, el juez de todos los seres humanos, Él mismo ha dado sentencia de muerte eterna a todos. ¿Qué hace Dios entonces para justificar? ¿Qué es justificar? Ya vimos qué es justificar. ¿Alguien me recuerda qué es justificar? Una declaración del juez, que él mismo demanda la muerte del pecador. Él da la sentencia en base a su ley. Su ley dice: cualquiera que violare un solo mandamiento una sola vez en toda su vida es culpable de muerte eterna. Y el mismo juez que demanda la muerte del pecador hace una declaración. Recuerde, esto es muy importante. No me adelanto. Es muy importante. Ese juez, el único juez, la máxima autoridad sobre toda la creación, sobre el mundo entero, es Dios. Y Él mismo declara que eres justo. Ahora, ¿por qué te declara que eres justo? Por su Hijo, por gracia, murió por nuestros pecados. ¿Falta algo? Ya lo vimos la semana pasada. Por la fe en Jesucristo. Y esto es por su gracia. Él de su voluntad quiso hacerlo, salvar a algunos de todos los que estábamos condenados o sentenciados a muerte eterna. Así que es una declaración de la máxima autoridad. No hay otra autoridad igual a Él o encima de Él que pueda decir lo contrario. O sea, no hay ninguna condenación para los que están sin Cristo, porque la máxima autoridad me ha declarado justo o te ha declarado justa por la fe en Cristo. Puede venir Satanás, pueden venir tus antiguas amistades que te vieron haciendo todo lo que hiciste y te pueden señalar y decir: yo te conozco, tú hiciste. Ah, sí, hice. Pero ahora soy nueva criatura, soy justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué eres perfecto? No. Ahora, en un momento dado, ya lo vimos en el capítulo anterior, en el momento determinado por Dios, Él hace un llamado eficaz. Te predestinó y te llama eficazmente, personalmente, y por la regeneración de su espíritu tú respondes a ese llamado, creyendo y arrepintiéndote de tus pecados. Solo el Espíritu convence de pecado. Solo el Espíritu te da testimonio de Cristo. Y entonces respondes, haces tu primera obediencia evangélica. Eso está en el párrafo 1, ahorita lo vamos a leer. Tu primera obediencia evangélica es la fe en Cristo, dada por el Espíritu, y el arrepentimiento. Él te convenció de pecado, porque primero te resucitó de entre los muertos, y entonces tú ya con vida espiritual respondes al mensaje del Evangelio y crees y te arrepientes, pero porque fuiste resucitado espiritualmente. Todos somos engendrados por el pecado. Exactamente, todos fuimos engendrados en pecado, y dice Romanos 3, todos, aún los judíos que tenían a los profetas, los escritos y la ley de Moisés, aún ellos no guardaron la ley teniéndola.
Todos, dice Pablo, le dice en ese capítulo, pregunta, ¿nosotros los judíos somos mejores? Y él dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Todos, ya hemos acusado a todos que estamos bajo pecado, todos nacimos bajo pecado. Porque dice Salmo 51, Salmo 51. he sido conseguido. ¿Sí? Así que no, en este caso el rey David en Salmo 51 no está diciendo mi madre pecó en adulterio y por eso nací yo. Ahí no está diciendo eso. Está diciendo en representación de la raza humana, bueno, no es el representante, sino el nombre de la raza humana, fui concebido en pecado. Por eso soy pecador. Es lo que quiere dar a entender. No está diciendo mi madre en secreto con un hombre que no era mi padre, me engendró, no es nada de eso, sino que todos los seres humanos somos engendrados en esa condición. El Señor, en la justificación, el Señor perdona nuestros pecados. Cuando hace esta declaración, Él perdona nuestros pecados, nos acepta como justos. Y la base de nuestra justificación, es Cristo. O sea, siempre recuerda por favor eso, porque en la acusación del maligno, porque van a venir acusaciones contra ti, y el maligno puede usar a gente que tú amas. Tristemente. ¿Y a eso vas a la iglesia? ¿No lo has oído eso que te dicen? Te está acusando esa persona. Y está muchas veces siendo usado por Satanás. Pues ante cualquier acusación recuerda, la base de tu justificación es Cristo sustituyéndome en la cruz, recibiendo el castigo, la ira de Dios, para librarme a mí de la ira de Dios. Ya no hay condenación, ya no hay acusación. Eso no significa que entonces puedo darme mis permisos para hacer lo malo, no. Además, se imputa la obediencia perfecta de Cristo. Es un término legal. Los juzgados. El 1. Párrafo 1, ahorita lo vamos a leer. Sí, no, el párrafo 1. Pero dice ahí el punto 4 del párrafo 1, se imputa la vida de obediencia de Cristo. Él vivió en obediencia perfecta a la ley, a la voluntad de Dios, sin falla en ningún momento. Por eso, y la evidencia de que Él no pecó es que resucitó de los muertos. Esa es la evidencia, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él no pecó. Pero entonces, ¿por qué murió? Porque estaba cargando con tus pecados. Fue castigado en tu lugar. Pero la muerte no lo pudo retener, porque Él no pecó. Es inocente. Si usted lee el libro de Hebreos, Él es santificado. Y entonces se te imputa a ti, se pone a tu cuenta la vida perfecta de Cristo. Y se pone a tu favor el sacrificio de Él. Él ya pagó por ti. Dios no te va a castigar por tus pecados porque ya lo castigó a Él. Dios no castiga 2 veces el pecado. Ya castigó tus pecados en su cuerpo. Ya te hizo libre. Pues por la fe. ¿Sí? Ahora, lo que no hace, porque esa es la pregunta 1, ya lo estuvimos viendo la semana pasada, lo introducimos nada más. ¿Qué no hace Dios para justificarte? Y eso está en el punto 2. ¿Qué no hace Dios? Lo que no hace es infundir justicia y rectitud para darnos poder, y entonces por tu propia justicia tú te justifiques ante Él. Eso es una enseñanza católica romana.
ellos manejan la gracia de manera diferente. Dice que la gracia de Dios viene a tu vida y entonces te da poder para que tú vivas siendo justo y santo. Estaba leyendo a una persona, ahorita se lo menciono, y esa persona, un monseñor, ¿sí? Enseña esto, o sea, en cuanto al catecismo católico romano, que la gracia de Dios viene y te infunde un poder para que entonces tú vivas en justicia, en santidad. Y entonces Dios, ahora viendo tus obras de justicia, tu vida santa, ahora sí te justifica. ¿La Biblia enseña eso? No. La Biblia dice, porque hay una situación. Ellos dicen que cuando Dios te justifica, te hace justo. Y la Escritura nos enseña que cuando Dios me justifica, me declara justo. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es que Dios me declare justo, es como un asunto externo. Vean al juez, traten de ver al juez, dando su declaración. Yo estoy como acusado, pero el juez me declara justo. Es un asunto legal. El llamamiento eficaz que tiene que ver con el nacer de nuevo es un asunto interno. ¿Sí? Ese mismo juez, por la obra de su espíritu, me regenera. Allí ya es diferente, es un asunto de cambiar el corazón. Es como un cirujano. Trata de imaginar esto: un cirujano que va a abrir todo el pecho para ver o no sé, hacer alguna reparación del corazón. Es un asunto interno. Pues ese es el llamamiento eficaz, un asunto interno de regeneración, de nacimiento de nuevo. Pero la justificación es el juez haciendo una declaración externa. ¿Sí ven la diferencia? El cirujano extirpa mi naturaleza caída, pero por tratar de dar esa ilustración, y me da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Pero el juez solo hace una declaración, me declara justo. Es una obra externa. ¿Vale? Entonces, el catolicismo romano enseña que confunde o mezcla la regeneración con la justificación. Ellos, lo que nosotros enseñamos en la regeneración, dice que ellos enseñan que sucede en la justificación. ¿Para qué? Entonces, no sé si los confundí. Para que entonces nosotros decimos, hemos nacido de nuevo y ya soy capacitado para responder al Evangelio de Dios, a los mandamientos. Ya soy capacitado para ir y estudiar la Biblia. Pero ellos enseñan que en la justificación se hace esta obra. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es Tito 3 en la regeneración del Espíritu. Entonces tú y yo respondemos. La justificación es una declaración externa, ¿sale? Ellos dicen, entonces, parte 2, el inciso B, que no hace Dios. Dios no infunde poder en la justificación, no infunde su gracia para que entonces nosotros podamos vivir en justicia y santidad, y entonces ahora Dios, viendo que ya somos justos y santos, ahora sí nos declara justificados. No es así. Eso no lo hace Dios. Y también lo que no hace es que, por favor, esto yo sé que la primera vez que yo lo oí me causó muchos problemas. Lo que tampoco hace Dios es decir que la fe y el arrepentimiento es una obra de justicia del hombre natural. ¿Los confundí? Lo que no hace Dios es considerar que la fe y el arrepentimiento es una obra de justicia del hombre natural y entonces ya te acepto.
por tu obra de justicia. No. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para el hombre. En este caso, por eso dije, ¿qué no hace Dios para justificar? No toma en cuenta el arrepentimiento y la fe como algo tuyo. No, porque estábamos muertos. Y el muerto no puede creer ni arrepentirse hasta que él regenera. Y entonces tú y yo respondemos. Entonces, mis hermanos, yo sé que a mí me costó trabajo hasta que fui a los textos una y otra vez. ¿Por qué? Porque yo pensé y se me enseñó que la fe y el arrepentimiento era mío, parte del hombre natural, y que yo respondí, y que por eso Dios, hasta me enseñaron, Dios vio tu corazón. Entonces, pues yo me creí que yo era bueno, y que porque yo era bueno, creí y me arrepentí y Dios me eligió. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice que la fe y el arrepentimiento no es una obra de justicia humana que Dios consideró para justificarte. Dios no hace eso para justificarte. ¿Ok? Eso es lo que en síntesis estuvimos viendo un poquito la semana anterior. Porque su pregunta 17, que está ahí en su bosquejo, o pregunta 1, dice: explico lo que Dios hace y no hace por los pecadores en el acto de la justificación. Y eso está en el párrafo 1 que ya fui explicando, que nos habla específicamente de la justificación. Ahora, nos dice lo siguiente: a quienes Dios llama eficazmente, ya lo vimos en el capítulo 10, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles, ahí está lo que no hace, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, lo que sí hace. No por nada, lo que no hace, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos como buenas obras, sino solamente por causa de Cristo, la base de la justificación, no imputándoles lo que no hace. Punto 4, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, la obediencia de Cristo, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, sino que es, ¿qué es? ¿Dónde dice? Es un don, un regalo. En toda la extensión de la palabra es un regalo, un don. No es algo que tú lograste. Ok, otra vez. La fe, el arrepentimiento y las obras son producto de la justificación. ¿Estás de acuerdo con esto? La fe que salva, el arrepentimiento que te lleva a Cristo, las buenas obras que son reconocidas por Dios, no en tu opinión, las que son reconocidas por Dios, son resultado de la regeneración. Somos justificados por su gracia. No es, insisto, no es por obras de justicia que tú hayas hecho. O sea, no puedes considerar que hubo una obra que Dios tomó en cuenta para llamarte. O como enseñan acerca de la presciencia de Dios. No es que Dios vio desde la eternidad que yo iba a ser un buen niño y por eso me escribió en el libro de la vida, porque vio que yo iba a ser bueno. Si nosotros enseñáramos eso, necesitamos reflexionar profundamente. Si enseñáramos eso como iglesia, entonces, mis hermanos, el ser humano puede solo salvarse.
¿Significa que hay justos en la tierra? Ni uno solo. Ni uno solo. Todos se desviaron. Pero hay personas que se creen justas. Yo, a mí, insisto, ya les he comentado que en la colonia me decían el niño bueno. Y yo me la creí, que yo era el niño bueno. Pero no veía, no reflexionaba por la falta de la regeneración mi maldad. Cuando llega el Espíritu me deja ver mi maldad y digo, ¿este soy yo? Sí. ¿Cómo se llama el personaje ese de Señor de los Anillos? ¿No que está feito? ¿No es pues esa es la realidad de todos los seres humanos. O sea, si tú te pones a reflexionar, aún sin Cristo y aún ya en Cristo, ¿qué has hecho con tu vida, con tu cuerpo, con tu mente, con tus ojos, con tus oídos? A lo mejor estás peor que ese personaje. Internamente, por fuera nos arreglamos, nos peinamos, nos perfumamos, pero internamente ahí está la realidad. Y eso es lo que ve Dios, y cuando llega su Espíritu te muestra, te quita esa máscara y te dice, ¿ya te viste cómo eres? Y es cuando tú de pronto, o muchos, escapan de la luz porque no se quieren ver como son. Y quieren seguir pensando, tratando de engañar a su conciencia de que no son tan malos. Y hasta que llega la obra del Espíritu. Entonces, mis hermanos, necesitamos comprender que yo no cooperé. Tú no cooperaste. Es que Él te despertó para que te miraras. Y te mostró, te da testimonio de Cristo. Amén. Ok, solo leo algunos textos de este párrafo 1. Dice Romanos 3, 23, 24, fuimos justificados gratuitamente. Romanos 4, 5, 8, somos bienaventurados. Romanos 4, 5, 8, somos bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón, la mujer a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos bienaventurados. Mis hermanos, no somos lo más débil de la sociedad. Por favor, levántese de ese pensamiento. Hay personas que en las congregaciones, porque entendieron eso, que ser cristianos es... Y hasta alguien les dice, buenos días. Por favor, eso no es cristianismo. Cristianismo es levantar tu rostro y puedes ver a quien sea porque eres alguien justificado, porque Dios te declaró justo. Puedes decir, buenos días, vecino. Enfrenten sus miedos, si está el Espíritu. Y quiten ese pensamiento que muchas veces viene del catolicismo romano, donde se hacían votos de pobreza y de teoría humildad, y así andaban. Y de ahí las imágenes de los santos. Ya falta, no sé si andes caminando así. Por favor, ya Dios quitó tu pecado. Efesios 1:7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es por su gracia. 1 Corintios 1:30, 31, por Él, por Dios están ustedes en Cristo. Por Él, no por ti mismo. Por favor, es por su gracia. Perdónenme que no les lea, insisto, todo el capítulo, todos los textos. Romanos 5, 17, 19, nos dice, por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de Adán
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Segunda de Corintios 5, 19 al 21, nos dice: al que no conoció pecado, verso 21, ahí vemos la obediencia activa de Jesús. Al que no conoció pecado, Él siempre guardó la ley, 100%. Por nosotros lo hizo pecado, Dios el Padre. O como dice Isaías, Isaías 53, cargó el Padre en Él, en Jesús el Hijo, nuestro pecado. Y lo castigó en su cuerpo, porque Él lo estaba cargando. Por nosotros lo hizo pecado, eso significa la obediencia pasiva que está en su párrafo, de nuestro Señor Jesucristo. No gritó, no maldijo, no fue a la cruz como los niños que no quieren ir de pronto a arreglar su cuarto. No fue arrugando la cara, enojado, fue gozoso. Cristo fue gozoso a la cruz. Y eso es extraordinario. Sabía lo que iba a lograr. Esa es la obediencia pasiva. No respondió a la agresión, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Imagínense, eso es extraordinario. Ahora, solo quiero leerles esto, debido a que muchas veces no logramos entender por qué los hermanos escribieron algo así. Recuerden que están en una fuerte lucha contra el catolicismo romano y la reforma. No se les olvide eso. Y muchos párrafos apuntan a las mentiras que en aquel tiempo se practicaban en el catolicismo romano. Y este es uno de ellos. Lo que no hizo, punto 2, acerca de que no nos infunde justicia y rectitud. Mire lo que enseña el catolicismo romano. Decía el señor, como el señor Munillo: la justificación es la obra misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos. Ahí está la diferencia con nosotros. Nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Para que les quede claro, los que tal vez todavía no comprenden bien esto sucede en la regeneración, la obra eterna del Espíritu. Continúo. Se nos ha dado con el bautismo. O sea, ellos dicen la obra de gracia empieza con el bautismo, por eso hay que bautizarlos de bebés. Ahí Dios ya les infunde poder para que cuando vayan creciendo ya vivan como justos y santos los niños. Y entonces, por esa gracia que se les infunde, ya van a poder vivir santos y justos, y entonces, pues ahora sí Dios los va a justificar por sus buenas obras. Entonces, continúa la lectura, dice Monseñor: ya justificados comienza la libre respuesta del hombre, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. Es una profunda transformación. La justificación nos hace, escuchen por favor, plenamente obedientes a la voluntad de Dios. Se logra por la gracia de Dios, la justificación y nuestra colaboración. Por eso se puede aceptar o rechazar. Si usted puso atención, esto no es bíblico. Ni el Papa es completamente obediente. ¿O habrá alguien 100% obediente, muchachos? ¿Sí? ¿Cómo está tu obediencia en un porcentaje del 1 al 10? ¿Cómo está, Ray? Josías, de todo lo que tú ya conoces de Dios, que tú digas en 1
al 10. Leo. ¿Alguien tendrá -1, -2? ¿Sí se da cuenta cómo la intención política religiosa en aquel tiempo, aunque no sé si el día de hoy hay alguna pequeña diferencia, del catolicismo romano es a través del bautismo y de los otros sacramentos establecidos por el catolicismo romano? Te voy a infundir gracia. Dependes de nosotros para que esa gracia funcione, para que venga esa gracia a tu vida, a través del bautismo, del matrimonio, de la, ¿cómo se llama?, de los muertos, extrema unción. A través de eso, nosotros, sacerdotes, te vamos a infundir gracia, para que entonces Dios te acepte. También por eso creen ellos en la sustanciación, ¿no? Sí. Creen que a través de ingerir, pues como que algo sucede físico en el cuerpo, como que se santifica a través Ok, sí, la de la Eucaristía, que la Biblia dice que es cena del Señor. O sea, a través de esos sacramentos se infunde un poder que viene de Dios a través de nosotros. Nos necesitas. Si no, no vas al reino de los cielos. Cuando la Biblia dice que es por fe, es gratis. No cuesta, porque cada sacramento en el que tú participes, pues tienes que pagar. Y todo eso viene a través de nosotros. La gracia viene a través de nosotros. La gracia Dios la aplica a quien Él llama. ¿Dios usa instrumentos humanos? Sí. ¿Sí? ¿Hombres? ¿Mujeres? Sí. ¿Para guiarme a Cristo? Sí. Pero quien hace la obra es Él. Y ellos dicen, es que Dios nos necesita a nosotros para que esa obra de gracia empiece en tu vida. No, hermanos. Ser instrumento de Dios no significa me necesita. Sí. Por favor. Ellos siguen diciendo, enseña que Dios, mediante los sacramentos que ministran sus sacerdotes, les infunden esta justicia, esta capacidad para vivir justicia, y por esta obediencia entonces son justificados por sus obras de caridad. Atan la justificación a la obediencia de los sacramentos ministrados por sus sacerdotes. Y tu iglesia dependes de eso, dice. Bueno, es lo que enseña. Incluso le llaman obras de supererogación o tesoros de méritos. Los tesoros de méritos son buenas obras de los santos que excedieron la demanda de Dios. ¿Sí entendió eso? Se pasaron de santos. Sí, por ejemplo, Dios demandaba 10 obras de obediencia, pues estos hicieron 30, 50, y por eso fueron canonizados. Y debido a que son canonizados y como a ellos les sobraron buenas obras, están en un lugar que se llama tesoros de méritos. Y esos tesoros de méritos pueden ayudar a los que solo hicieron 8, 7 o 6 o ninguna. Y entonces su magisterio, principalmente el Papa, puede echar mano de ese tesoro de los méritos y decir, como Lucía solo tuvo una obra buena, y Santa Lupita tuvo 50, le vamos a tomar 9 a Santa Lupita y se los vamos a infundir a Santa Lucía. Digo a Lucía para hacerla santa. Y entonces ya tienes las 10 que Dios te demandaba porque Santa Lupita te prestó 9. Y nosotros tenemos poder para infundirte más. ¿Sí se dan cuenta? Un negocio. Perdón. Y la forma de infundir estas buenas obras es a través de indulgencias. Y la
porque implica la salvación de tu alma. Ok, mis hermanos, dice Filipenses 3:9, dijo el apóstol Pablo: y ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Efesios 2:7, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Tito 3:5, ya lo he mencionado, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 7 de Tito 3, justificados pues por su gracia. Romanos 3:26, a fin de que Él, todo esto Dios lo hace por misericordia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27 de Romanos 3, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién de los justificados puede pararse delante de Dios y decir: ah, Señor, me necesitaba, ya me viste, ¿no? Un tipo o sea, mis hermanos, por favor, es por su misericordia, aunque esté muy guapo, muy guapa. O sea, Dios no te eligió por eso. Aunque tus papás, tus abuelitos hayan sido cristianos, Dios no te eligió por eso. Como diciendo, bueno, como tus papás fueron, pues ni modo, tú también vas a... No, hermanos, no hay jactancia, no hay manera de decir yo lo logré o alguien lo logró porque me enseñó tan bien. No, es obra de Dios. Verso 28, Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sin obras de justicia, sin méritos personales. Ni una sola obra tuya contó para que Dios te justificara. Hechos 13, 38. Sepan pues, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se les anuncia el perdón de pecados. Verso 39. En Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Todo el que cree. Justificados pues por la fe tenemos paz. Tenemos paz, ¿dónde está eso? 5:1, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz. Hermanos, somos hombres, mujeres de paz, porque Él trajo internamente esa paz, no porque los demás me tratan bien. Esa paz está a pesar de que los demás me rechacen. ¿Está clara la pregunta 1? Pregunta 1. ¿Alguien quiere añadir algo a la pregunta 1? Párrafo 1. No pasamos a la pregunta 2, que se nos acaba el tiempo. Pregunta 2 o 18, dice ahí su bosquejo. Por si alguien anda extraviado, capítulo 11. ¿Vale? Pregunta 2. Comparta, pregunta 18. ¿Sí estás en el capítulo 11? Sigue el párrafo 2. Párrafo 2. Hermanos, ¿cuál es el instrumento que usa Dios para justificar al pecador, al ser humano? La fe. Ese es el instrumento. La fe en Cristo. Ese es el instrumento que la Biblia enseña. Ya leímos varios textos. Párrafo 2. La fe que así recibe a Cristo, la fe puesta en Cristo, y confía en Él y en su justicia, en su vida perfecta
es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está esta fe, por favor, escuchemos, esta fe no está sola en la persona, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Romanos 1:17. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El justo por la fe vivirá. No solo va a venir a Cristo por la fe, va a vivir por la fe, dada por el Espíritu, fruto del Espíritu, fe. Gálatas 5, es fruto del Espíritu, es don del Espíritu. El justo va a vivir por la fe, no solo cree en Cristo y vive como se le antoje. No, Romanos 3, verso 21 al 22, 26 y 30, solo menciono, ahora sí que algunos textos, digo algunas frases de los textos. La justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios justifica al que es de la fe. Verso 30. Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. Tú eres gentil. Hermanos, hay congregaciones que enseñan que tú eres de las ovejas perdidas de Israel. O sea que tú eres de sangre judía. Y que por eso has creído en Cristo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que por la fe también los de la incircuncisión somos justificados. Todos los que no nacimos descendientes de Abraham. Pero hermanos, vayámonos más atrás. Hechos 17. De una sola sangre somos todos. ¿De quién? De Adán. ¿De Adán? Todos procedemos de Adán. ¿Dónde quedan las razas? ¿Sí? Por eso del judaísmo, de los judaizantes, que sobreexaltan, los sionistas, sobreexaltan al pueblo de Israel. Ellos también necesitan a Cristo, igual que nosotros. Aunque ellos tuvieron la ley y tuvieron los profetas. Ok, es por la fe. Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay mérito que Dios no cuenta. Ahora, mis hermanos, la fe que salva va acompañada de una nueva vida. La fe que salva le es dada a las nuevas criaturas. Si usted dice: yo ya he creído en Cristo, Cristo es mi Señor, usted está diciendo: soy nueva criatura. Pero alguien pudiera decirlo sin ser nueva criatura. Y ahí lo que dice Jesús es más respeto. Muchos me dirán: Señor, Señor. Es que hablan más en nuestros hechos. Aunque también lo puedes mencionar, no sé, gente que lo más porque luego ya uno repetido, ¿no? Sí. Decirlo, lo puedes decir. O como algo mágico. Sí, pero no saben el contexto de lo que estamos diciendo. ¿Por qué lo estamos diciendo? ¿Por qué estamos hablando? Había una frase en la barda ahí frente de mis papás. Exactamente no recuerdo esa frase, pero mencionaba el nombre de Jesús. Como: Jesús, sé mi Señor, Jesús, sé mi Señor. Decía: repítelo 7 veces y verás lo que va a pasar. O sea, no habla de eso en la Escritura. El creyente no es una persona que entra en contextos místicos o mágicos, no.
Es alguien que sabe quién es Cristo porque estudia la Biblia, le ha sido revelado, recuerden principalmente, y en un momento dado sabe que es una persona nueva, que hay algo diferente que cambió en su interior. Es el Espíritu de Dios. Gálatas 5:6. En Cristo de nada sirve, dice NBI, en Cristo de nada sirve estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Se nos fue dada una fe que actúa en obediencia a las Escrituras. Cristo es mi Salvador, ok. Cristo es mi Señor. Cuando soy nueva criatura. Cuando alguien no es nueva criatura, a lo mejor dice Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. No es el que gobierna mi vida. No es el que dirige mis pasos en la tierra. Es muy diferente. El que es nueva criatura dice Cristo es mi Salvador y es Cristo mi Señor. Él me gobierna y yo me someto. Como la iglesia está sujeta a Cristo, Efesios 5, es una realidad. Voluntariamente me someto a Cristo. Santiago 2, versos 17, 22, 24 y 26, les leo Nueva Biblia de las Américas. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe muerta la pueden practicar los que no están en Cristo, los que no son nuevas criaturas. ¿Tienen fe? Sí, pero muerta. No es fe dada por el Espíritu, es fe de un muerto. Confío en mí, confío en mi aspecto, confío en mi ropa de marca, confío en mi forma de hablar, que consigo trabajo. Pero no espero de Dios. El yo está sobreexaltado, el yo. ¿Sí? Me decía un hombre ya muy grande de edad el día de ayer, estábamos hablando un poquito de Dios. Me dice, ¿qué cree? Dice, uno de mis hermanos un día ya se iba, se arregló, preparó el caballo y allá en el pueblo de Guerrero. Dice, y yo le dije, porque me dice, voy a ir a tal lugar, y me dice, yo le dije, digo, si Dios quiere, carnal, si Dios quiere, vas y vienes. No, dice, yo ya estoy listo y mi caballo está listo, aunque Dios no quiera, yo voy. Y que le digo, no digas eso. Y se fue, dice, y en el camino el caballo lo tiró. Y perdió la memoria. Y después encontraron el caballo, personas que conocían, los conocen y lo trajeron de regreso, pero a él no. Y después llegó caminando, pero él menciona que hubo un rato que andaba vagando. Tipo Nabucodonosor. Todo lo que yo he hecho. Y Dios de pronto puede decir, ¿quieres ver que eres tú? ¿Quieres ver que soy yo el que te permite salir y entrar? O sea, porque a veces a unos cristianos decimos, ya me voy, yo voy a trabajar, nos vemos al rato. ¿Cómo sabes? Si Dios quiere, dice Santiago, porque aquel que no aprende eso en su corazón es soberbio y piensa que por sí mismo van a suceder las cosas. Bueno, esta fe la practican los muertos. Creo en mí, creo en mis recursos, creo en mis bienes, creo en mi poder. Es fe muerta, de los muertos. Y Santiago dice, la fe por sí misma, si no tiene obras, en el contexto bíblico, obras que Dios demanda, es una fe muerta. Y dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras de Abraham. Y la fe fue perfeccionada, se va aumentando. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. Pero eso vamos a ver para más adelante. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, no solo por la fe.
¿En qué contexto? En el contexto de que las obras son resultados de la fe. No es una fe muerta, ¿sí? Y así como el cuerpo está muerto sin espíritu, también la fe sin obras estaba muerta. Y esa fe la practican los muertos. Santiago 2:14 dice: ¿puede salvar a alguno la fe sin obras justas? Como resultado, dice: no. Esa fe es de un muerto. La fe que va acompañada como resultado de buenas obras es una fe de una nueva criatura. Ha sido justificado. Pregunta 3: ¿para quiénes murió Cristo? Párrafo 3. Para los justificados, para los escogidos, los predestinados. ¿Para quiénes murió Cristo? ¿Para el 100% de la humanidad? No, hermanos. Bíblicamente no podemos decirlo. ¿Nos puede doler en nuestro corazón? Sí. Pero la Biblia no dice que murió por el 100% de las personas. Y aquí vemos la gracia de Dios en Cristo, en este párrafo. Cristo, dice el párrafo 3, por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda, no parcialmente, de todos aquellos que son justificados por el sacrificio de sí mismo, la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían. Satisfizo adecuada, real y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Cristo nos sustituyó voluntariamente para recibir la ira de Dios, toma nuestro lugar para recibir el castigo en la cruz, la ira de Dios. Cristo satisface completamente la demanda de Dios. ¿Cuál era la demanda de Dios? La muerte. La muerte por el pecado. Y nuestra deuda fue completamente pagada, no parcialmente. Catolicismo romano y otras religiones dicen: creemos en Cristo, pero también creemos que nuestras buenas obras añaden a nuestra salvación. No dice la Biblia eso. Cristo pagó completamente nuestra deuda. ¿Recuerdan cuando Él dijo en Juan 19:30, consumado es? Está pagado. Es un concepto de contabilidad de aquel tiempo. La deuda fue completamente pagada. Ya no tienes nada. Nueva criatura, ya no debes nada. Fuiste justificado, ya no debes nada. Romanos 1:1, ninguna condenación, 8:1, perdón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero estos andan conforme al Espíritu, viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne o naturaleza caída. Romanos 5:8, 10, 19. Recuerden que este párrafo habla de la pura gracia de Dios. Nos dice que en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor cuando nosotros éramos pecadores. Y de ahí en este capítulo, Romanos 5, se derriban las teorías romanas de que son necesarias las obras para ser justificados. Porque aquí claramente dice: nosotros éramos pecadores, practicábamos el pecado y aún así Dios nos amó.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, así estamos nosotros, pecadores, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su obediencia. Esa era nuestra condición. No es que Dios dio buenas obras, eso no es bíblico. Éramos enemigos practicantes del pecado, en secreto o en público. A lo mejor ibas a las marchas de LGBT con tu tanguita, no sé, me ocurrió, y te sentías orgullosa. Pero mis hermanos, todos practicábamos el pecado, en secreto, públicamente. Y aún así Dios te amó y te justificó, pero no te deja igual, no te sigue dejando que vayas a las marchas. ¿Sí? Mencionas que el secreto y el público, pero recordemos que para los hombres es secreto, pero para Dios no es secreto. Es secreto, todos somos cartas abiertas. Exacto. Aunque no creas en él, aunque lo niegues. Bueno, me refiero a los incrédulos, pues, perdón. Termino con estos textos. 1 Timoteo 2, 5, 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los creyentes. Todos no significa el 100% de la humanidad, porque muchos mueren en sus pecados. Hebreos 10, versos 10 y 14. En esta voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pagó completamente, y eso es por gracia. Tú eras enemigo, tú eras practicante del pecado. Isaías 53, 4. Sufrió nuestros dolores, no lo leo todos, fue azotado, herido de Dios, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, pues ya fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros cuando nosotros éramos descarriados. No hay obras que Dios haya tomado en cuenta. Yo creo que nos quedamos ahí, porque sí, en el punto 2. El punto 3 nos habla de la obediencia y satisfacción que Dios recibió por el sacrificio de Cristo.